Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo número 5, en el versículo número 8. Estamos estudiando las bienaventuranzas y hemos llegado al capítulo número 5, al versículo número 8, donde dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Cuando nosotros hablamos de del campo de la medicina, hay una palabra que tiene que ver con la limpieza necesaria para poder realizar una cirugía en las personas. Y un quirófano tiene que ser un lugar donde hay una limpieza completa. No puede haber ninguna bacteria, no puede haber ninguna suciedad de ninguna clase. Entonces hay una palabra que se usa mucho y es la palabra la quirúrgica. La quirúrgica tiene que ver con el hecho de matar todos los seres microscópicos que se encuentran en un lugar, especialmente en el quirófano. Y eso es algo importante porque si una persona quiere tener una recuperación, una cirugía exitosa, obviamente aparte de un buen cirujano, tiene que ser un lugar libre de contaminación. Yo no sé si ustedes han visto cuando los doctores se preparan, se lavan las manos, usan jabones especiales, están en lugares especiales y se lavan todo el brazo absolutamente, y les colocan los guantes y todos los preparan, porque hay una necesidad de una limpieza absoluta, completa. En nuestra vida cotidiana también nosotros pensamos en la limpieza. Ninguno de nosotros, cuando va a servirse un plato de comida, va a lavatrastes a tomar un plato que ya lo usó. ¿Por qué? Porque está sucio. No está apto para que nos sirvamos comida limpia. Cuando vamos a hacer un cambio de ropa, queremos una camisa limpia. Y eso es algo que está ya en la naturaleza del ser humano, porque el ser humano no es como el cerdo. El cerdo usted lo baña, lo limpia, le pone ropa y lo tiene en la casa, lo cría en la casa, y en el momento que usted lo saque a un año después y vea un charco de lodo, el cerdo se va a ir a meter ahí. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Pero nosotros, al ser humano, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como consecuencia de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, aunque haya pecado en nuestras vidas, aunque el pecado haya dañado la imagen de Dios en nosotros, tenemos un sentido de la inclinación a lo que es limpio, a lo que es puro. Si usted tiene la posibilidad de comprar leche, no quiere leche disminuida con agua, quiere leche pura. Y uno, cualquier cosa que va a comprar, quiere que las cosas sean puras, que estén libres de contaminación, libres de cualquier cosa. Nadie va a comprar un producto que está sucio, que está roto, que está dañado. Es más, las fechas, busca que la fecha de expiración sea, que tenga todavía mucho tiempo, para asegurarse de que está tomando algo que está limpio. En la misma manera, pero en un sentido espiritual, Dios es Dios santo. Cuando en la Biblia estudiamos los atributos de Dios, nosotros encontramos que de los atributos de Dios solamente uno se repite 3 veces, y es santo, 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 de acuerdo a Isaías capítulo número 6. O sea que está enfatizando la santidad de Dios. Y la santidad de Dios significa que Él es apartado del pecado. De hecho, la palabra santificar significa cortar y separar para un uso específico. Si ustedes pusieron atención al Salmo, dice: ¿quién habitará en tu monte santo? Todo lo que tiene que ver con Dios, monte santo, tierra santa, utensilios santos, pueblo santo, sacerdotes santos, todo el Antiguo Testamento, las indicaciones que se daban para las ceremonias de los sacrificios, todo tenía que ver con santidad. El cordero que se ofrecía tenía que ser sin mancha, porque era un sacrificio que tenía que ser puro para Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos
de Dios, hablamos de Dios que es un ser santo. Sus ojos son, dice Habacuc, tus ojos son muy limpios para ver el mal. Ni siquiera quiere ver el mal. Entonces, en ese sentido, no podemos esperar menos de nosotros, que si alguien desea ver a Dios, necesita de tener un corazón limpio, un corazón puro. Pero encontramos un problema. Es el problema que lidiamos cuando empezamos a estudiar el libro de Romanos en las preguntas que hace Job, en Job 25:4, donde él dice que cómo se puede justificar el hombre para con Dios, o cómo puede estar bien el hombre para con Dios. Y luego plantea en una segunda pregunta el problema del ser humano, y dice él en segundo lugar, ¿cómo puede ser limpio el varón nacido de mujer? Job está diciendo que el ser humano, el hombre, desde su nacimiento, nace impuro, no puede estar delante de Dios y que necesita ser limpio, ser purificado para poder estar delante de Dios. Es decir, que el problema del ser humano es un problema del corazón. Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del miembro físico que pompea la sangre para todo el cuerpo. El corazón, hablando espiritualmente, está hablando de lo que es en sí el ser interior del ser humano, la persona del ser humano. Entonces, en su momento del nacimiento ya viene con esa contaminación. Y la única forma que la palabra de Dios trata con ese problema es dando un corazón nuevo, un corazón limpio. El hombre generalmente tiene una tendencia a buscar esa limpieza de su corazón por naturaleza haciendo cosas. Hace sacrificios para estar bien delante de Dios. Hace ceremonias para estar bien delante de Dios. Él cree que en alguna manera él puede hacer algo para tratar con el problema de su corazón. Pero la palabra de Dios dice que no hay nada que un ser humano pueda hacer para tratar con el problema de su corazón. Nosotros no podemos hacer nada. No lo podemos cambiar. Es imposible. ¿Por qué razón? Porque el hombre, dice la Escritura, bebe la iniquidad como el agua. O sea, así como naturalmente tomamos agua, especialmente en estos días de calor, de la misma manera, la iniquidad es algo que nos lo bebemos tan fácilmente, hablando de una persona que no está en Cristo, que no ha nacido de nuevo. Ahora, hemos llegado a la bienaventuranza, a esta bienaventuranza número 6, donde dice en el versículo 8, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. En primer lugar, habla de la condición. Cada bienaventuranza comienza con una esfera de condición. Cada vez que nosotros nos encontramos decimos, ¿cómo estás? Y uno dice, contento, triste, angustiado, optimista. Y queremos decir que nos encontramos en una condición. Hay una atmósfera en nosotros que expresa la condición de nuestro corazón. Y nosotros tenemos la tendencia a buscar ese gozo, esa dicha, esa bienaventuranza a través de las cosas materiales y la ausencia de problemas en nuestra vida. Si yo le pregunto a usted ahorita, ¿qué necesitas en este momento para ser más feliz? Si tenemos una actitud sincera, podríamos hablar de ciertas cosas en nuestra vida. Algunas pueden ser económicas, otras pueden ser familiares, otras pueden ser de salud, pero si tan solo tuviera esto. Sin embargo, la palabra de Dios no dice que la bienaventuranza, el gozo, la dicha, dependa de una condición en la que una persona se encuentre que tiene que ver con ausencia de problemas o de necesidades. Dice que es un problema, es un asunto del corazón. Y aquí dice, bienaventurados los de limpio corazón, versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Y como todas las bienaventuranzas se dividen en dos partes. Hoy estudiaremos la primera parte, el bienaventurados de limpio corazón, y después veremos la promesa que es, pues ellos verán a Dios. La primera cosa, cuando estudiamos la palabra de Dios, es importante que entendamos el método de interpretación bíblica. En la Escritura encontramos casi siempre un contexto histórico en el que se escribió,
qué está pasando en el contexto en el que se escribió, un contexto amplio. Y aquí estamos hablando de que el país, el pueblo judío, se encontraba en una bancarrota económica, política y sobre todo espiritual. Ellos están siendo gobernados por los romanos, están bajo esa opresión que les produce no solamente que no tienen su propio gobierno, sino que tienen un gobierno sobre ellos, y eso los llevaba a pagar impuestos al gobierno romano, y se encontraban en una economía mala, una situación política, pero sobre todo un problema espiritual muy serio, porque todo tenía que ver con ceremonias, todo tenía que ver con lo externo, con la apariencia. Entonces es el contexto más amplio, pero hay un contexto que es más cercano a lo que el Señor Jesucristo está hablando. Cuando hablamos de contextos, veámoslo como círculos centrífugos, que hay uno más amplio, uno más y más y más, hasta que llega al punto del asunto. Entonces vemos el contexto histórico y luego vemos un contexto religioso. En el contexto religioso, los fariseos ponían su confianza en todo aquello que tenía aspectos externos de santidad. Las vestiduras eran blancas, sus oraciones eran largas, se paraban en las esquinas del templo, las ceremonias eran medidas, apropiadas, todo tenía que ser muy ceremonial. Y llegaron a tal punto que eran tan hipócritas que el Señor Jesucristo dedica un sermón completo y cada enunciado comienza: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Entonces ese sermón en Mateo, creo que es Mateo 24, si no me equivoco, ese sermón tiene que ver con la condición externa de lo que ellos estaban buscando simplemente hacer. Ellos se esforzaban porque todos pudieran ver en ellos una vida intachable, pero tenía que ver con lo externo, especialmente en cuanto a todo lo que se relacionaba con el cumplimiento de la ley. El sábado guardaban la ley, el sábado no cocinaban, el sábado no caminaban largas distancias, solo lo permitido por la ley, hacían todo lo que tenía que ver con la ceremonia. Sin embargo, sus corazones estaban contaminados por lo que el Señor Jesucristo define como hipocresía. Es decir, tiene una apariencia externa formidable, pero en realidad el corazón tiene otra condición. Es sumamente pecador, sumamente hipócrita. Entonces el Señor Jesucristo aquí está atacando ese punto. Ellos procuraban aparentar que realmente no eran lo que en realidad eran. Ellos mentían en su apariencia, engañaban a los hombres, y esos fariseos simplemente limpiaban lo externo de fuera del vaso, pero lo de dentro estaba completamente contaminado. Y hay una expresión, vayan conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11, en el versículo número 29. Lucas capítulo 11, en el versículo número 29. Dice el versículo, Lucas 11, 29. Como la multitud se agolpaba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Vean cómo describe a la generación. Dice, es una generación perversa. Y alguien podría preguntarse, ¿pero cómo es perversa si ofrecen sacrificios, traen ofrendas, tratan de cumplir la ley? ¿Cómo es que son perversos? Jesús no estaba viendo las actitudes externas, las acciones externas, las ceremonias, sino estaba viendo realmente el corazón. Y ese es el punto que nosotros vamos a tratar en esta noche, el problema del corazón. Ellos creían que estaban satisfaciendo a Dios con su comportamiento y se agradaban ellos mismos con su modo de proceder. Tanto es la forma que ellos pensaban de sí mismos que cuando el Señor Jesucristo narra la anécdota del fariseo y el publicano que suben al templo a adorar, y dice el fariseo: Señor, te doy gracias porque oro, diezmo, no hago esto, no hago lo otro, y no soy como este hombre. O sea, vino delante de Dios exaltándose en aquellas cosas que él hacía. Y Jesús, en este sermón del monte,
Él insiste en la mentira de la condición de ellos, llamándoles hipócritas. Mientras que por fuera ellos aparentaban su limpieza, dentro de ellos mismos había robo, había injusticia, y dice la Escritura que ellos eran semejantes a los sepulcros blanqueados. Ustedes quizás han ido a un cementerio, acá no se ve mucho porque no hay tumbas, no hay lápidas grandes como en nuestros países en Latinoamérica, pero en México, si usted va a un cementerio común, especialmente los antiguos, se erige un pequeño monumento y generalmente es blanco. Y los familiares van una vez al año, quitan todas las hierbas de alrededor, lo repintan y quieren que se vea blanco. Pero por dentro está un cuerpo, los residuos, lo que quedó de un cuerpo descompuesto, los huesos, el cabello, no queda nada. Es simplemente una tumba. Aquí mismo en Mateo capítulo número 23, el Señor Jesucristo no los ataca, pero sí les habla de su condición. No podríamos decir que es un ataque, simplemente es una descripción correcta de lo que ellos eran. Mateo 23, del versículo 25 al 28, dice la Escritura, versículo 25 al 28, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que lo que está afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Versículo 28. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces aquí podemos ver que las acciones externas de ellos tenían una cierta apariencia de piedad y la gente se dejaba llevar por ello, pero el corazón de ellos no era íntegro. La integridad del corazón tiene que ver con que lo de fuera refleje lo que hay dentro. Es como cuando nosotros le damos palabras de adulación a una persona, pero por dentro le odiamos. Estamos siendo como estos hombres. O sea, nuestro corazón está dividido. Por fuera presentamos unas palabras de adulación, pero por dentro nuestro corazón no es así. O sea, hablamos una cosa, pero hay otra, y el corazón no es íntegro. Y de eso es precisamente lo que nosotros vamos a hablar en este estudio. Entonces, en este contexto, el Señor está hablando del corazón, de lo interno de la persona y no de las cuestiones externas. Porque volvemos una vez más, los fariseos ponían su confianza en todo lo que tiene que ver por fuera, pero nada de lo de adentro. Ahora, ya vimos el contexto histórico, el contexto religioso, pero hay un contexto que es literario. ¿Dónde se encuentra? En primer lugar, el Sermón del Monte. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, su tema es Jesús es Rey. Ese es el tema. Y este es el primer discurso, es el primer sermón del Señor Jesucristo. Y podemos decir, hermanos, que es el sermón más famoso y el sermón más importante de todos. No es el de Pedro, en Hechos capítulo número 2. Ese podríamos decir es el primer sermón cristiano, pero no es el sermón más importante. El sermón más importante es este. Y aquí el rey está dando, como algunos teólogos le llaman, el discurso inaugural a los súbditos del reino. Le está diciendo cómo son los súbditos o los ciudadanos del reino de los cielos. Y se le llama, algunos teólogos dicen, el discurso inaugural del reino de los cielos. Y hemos dado comienzo, y recuerden que la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto tiene que ver con aquellos que reconocen la necesidad de ser salvados. No son aquellos que dicen, yo estoy bien delante de Dios, yo hago las cosas bien delante de Dios. Son aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual y que necesitan a Dios, los que quieren arrepentirse y creer en el Señor. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran aquí son aquellos que
reconocen la miseria de su pecado y se arrepienten. Y vienen al Señor rogando que tenga misericordia de ellos. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre aquí no equivale, como dice MacArthur en su comentario, a la debilidad, sino que más bien representa una actitud gentil, sensible, paciente, con el dominio de sí mismo. Es decir, la mansedumbre no es una debilidad, sino que tiene que ver con el carácter moderado, pero no es debilidad. Entonces, esa es otra característica. Llegamos a la número 6, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto fue lo que nosotros estudiamos hace 3 semanas. Los que desean vivir recta y justamente, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios, los que tienen esta hambre y sed de justicia. Recuerden que aprendimos que el hambre y la sed son dos cosas naturales. Pero aquí no estamos hablando de que ya es la 1 y tengo mucha hambre. No, estamos hablando de me muero de hambre porque no he comido en días. Y es ese tipo de hambre, ese tipo de sed, como menciona David en el libro de los Salmos, como el siervo brama por las aguas, así brama por ti mi alma, oh Dios. Y esa es exactamente la idea. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos son aquellos que han recibido la misericordia de Dios, sus pecados han sido perdonados y ahora ellos dan misericordia porque han recibido misericordia. Y el versículo número 8 no está ahí por accidente. Hermanos, el Señor Jesucristo es el expositor perfecto. Todos los predicadores tenemos muchas imperfecciones. Bueno, la mayoría tenemos imperfecciones. Bueno, yo tengo muchas imperfecciones en mi mensaje. Si viene un profesor de predicación, de homilética, encontraría de acuerdo a él muchos errores. Esto no está en orden, esto pudo haber sido mejor, más ampliado. Sí es el punto, pero podrías haber enfatizado más en esto. Siempre va a haber una cosa a observar. No así en el caso del Señor Jesucristo. Él es perfecto, es sin pecado y está siendo movido de acuerdo al capítulo número 4 y en el contexto, en el versículo, Él ha sido bautizado y es movido por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando Él dice en el versículo número 8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios, lo está diciendo en un momento literario de su sermón perfecto. O sea, ¿ya eres cristiano? ¿Ya has reconocido tu pecado? ¿Ya has recibido la misericordia de Dios? ¿Ya estás teniendo el hambre y la sed de justicia? Qué bueno, todo eso es bueno. Pero, ¿qué requiere Dios para poder verlo? Y la respuesta es un corazón limpio. Eso es lo que Dios requiere. Y ese es el punto de nuestro mensaje, a donde iremos. Y cuando estudiemos este pasaje, ahora que comenzaremos a estudiar el pasaje, quizás podemos llegar nosotros a una pequeña desesperación porque conocemos lo que la Biblia dice de nosotros y lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Sin embargo, la Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que ir a la Escritura para que nos interprete este versículo. Y vamos a dar comienzo con la palabra bienaventurado, que no quiero explicar mucho de ella porque ya la he explicado 4, 5 veces, 6 veces. No voy a estar explicando más. Tiene que ver con la condición en la que se encuentra una persona de bendición. Es lo mismo que dice el Salmo número 1, donde dice bienaventurado el varón, y luego la primera parte tiene que ver con el pecado que evita, y en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ese Salmo número 1 no describe a un ser humano, hermanos, describe a Jesucristo. Yo me he metido en problemas por interpretar eso. Aquí en la iglesia prediqué el Salmo 1 y 2 hermanos vinieron y me dijeron que estaba mal interpretado. Yo sigo creyendo que ese salmo es una referencia a Cristo. Y es una puerta de entrada al resto de los salmos que hablan de una ruta que llevan todos los salmos
porque esa es la meta del ser humano, pero el único que ha vivido esa vida es Cristo. ¿Por quién es el único que ha evitado el pecado y que nunca se metió en él? Solo Cristo. ¿Quién es el único que en todo momento se deleitó en la voluntad del Padre? Solo Cristo. ¿Quién es el único que prosperó en todo lo que hizo? Solo el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el único que tuvo la garantía de volver al cielo y ser glorificado? Solo el Señor Jesucristo. Y ahora, esa es la ruta para nosotros, pero no nos describe a nosotros. Es una exhortación para nosotros. Entonces comenzamos acá con la bienaventuranza y dice el versículo: bienaventurados los de limpio corazón. La primera cosa para hacer es entender la palabra limpio. El término que Mateo utiliza aquí significa puro o limpio y puede usarse literalmente para una limpieza física. Por ejemplo, los domingos en la mañana yo me levanto y la primera cosa que hago es ir a mi closet, porque en mi closet hay una área de las camisas que ya han sido lavadas y planchadas y otras que están sin plancharse, pero también hay unas canastas de ropa sucia. Y yo nunca agarraría una camisa sucia que utilicé el domingo pasado y que está sudada. Entonces es un concepto de que yo quiero una camisa limpia. Puede referirse a un objeto limpio, pero la mente, aquí está hablando del corazón, pero la Escritura lo usa a menudo para hablar de una limpieza de pureza moral, de la pureza moral. Pero también lo utiliza en otro sentido para hablar de la integridad, de algo que está completo, que está en toda su integridad dedicado a. Les doy un ejemplo. Cuando uno está recién casado, generalmente o continuamente, la esposa pregunta o también uno pregunta y ya es como que queremos escucharlo. ¿Me amas? ¿No? ¿Me amas? Y decimos, sí, pero ¿me amas con todo el corazón? Que queremos y requerimos que el corazón de ella para él o de él para ella sea íntegro para él. Nadie se contentaría con un 90% de amor para la esposa, pero hay otro 10% de amor para. No, se requiere un corazón puro moral, íntegro. Entonces, esta palabra tiene estas dos ideas. La primera es limpio de corrupción moral y la segunda que es íntegra en su totalidad. Y si lo aplicamos aquí, para con Dios tiene que ver que el cristiano es un cristiano que tiene un corazón limpio y que Dios requiere que sea moralmente puro, pero al mismo tiempo Dios requiere que el cristiano le ame con todo el corazón, con todo su ser, que esté dedicado al Señor. Entonces vamos a desarrollar toda esta idea. Entonces entendemos que en ese sentido, en un sentido figurado, no en el sentido literal de algo limpio, se usaba aquí, por ejemplo, en la Escritura, en Romanos 14:20, para aquello que tiene que ver con la pureza de la comida. Y quiero que vayamos a ver allá esta porción de la Escritura, del libro de Romanos, en el capítulo número 14, en el versículo número 20. Pablo está hablando de los principios que rigen la conciencia en el capítulo 14 y ha llegado al versículo número 20 donde él dice, 14:20, donde dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Entonces aquí estamos hablando en un contexto de lo sacrificado a los ídolos. Y una persona decía, en aquel tiempo sacrificaban cosas a los ídolos y la carne restante se vendía en carnicerías, vamos a decir carnicerías de segunda, ¿no? Pero era comida buena, estaba limpia. Y los cristianos de conciencia limpia que creían que podían comer eso decían, mira, ya lo sacrificaron a los ídolos, pero Pablo nos ha enseñado que la oración purifica todo. Yo voy a comer, no me importa que haya sido sacrificado a los ídolos, no tengo ningún problema. Tiene el mismo sabor que un animal que ha sido, que lo han matado para vender la carne. Pero hay hermanos de conciencia débil que dirían, no,
eso fue sacrificado a los ídolos y por ninguna razón lo voy a comer. Entonces, en la conciencia de la persona está impuro, pero este es un caso de conciencia. Es como, por ejemplo, si decimos hoy nosotros, usted tiene un familiar que es católico y muere. Yo le pregunto a usted, ¿usted entraría adentro del funeral, a la misa, a la ceremonia católica? ¿Entraría? Algunos dirían no, porque mi conciencia no me permite entrar a un lugar donde hay ídolos, al lugar de donde Dios me sacó. Y otro cristiano puede decir, yo puedo entrar, yo no voy a adorar, yo voy a simplemente acompañar a los dolientes. Entonces tiene que ver con una cuestión de conciencia. Para uno es impuro por los ídolos, para el otro no tiene nada que ver. Pero volviendo a nuestro tema acá, en un sentido moral o espiritual, como el Señor Jesucristo lo usa aquí, significa estar libre de deseos corruptos, de maldades, es decir, de pecado, de culpa. Por lo tanto, puro o bueno a los ojos de Dios. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 13, en el versículo número 10, Juan capítulo 13, 10, habla exactamente de este tema. Y dice el Señor Jesús, Jesús les dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Estaba hablando ahí de Judas. Ahora entendamos lo que Jesús está diciendo. Jesús ya ha purificado los corazones de sus discípulos. Y aquí es donde nosotros necesitamos de entender para no entrar en desesperación. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero si eso significa ser limpio de cualquier contaminación moral, tener un corazón 100% íntegro, no, yo no voy a ver a Dios entonces. No, aquí estamos hablando, en primer lugar, Dios no comienza a purificar nuestro corazón, Dios nos da un corazón nuevo. Eso es lo que dice la Escritura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Nos lavó, nos regeneró, nos dio un corazón nuevo. Entonces comienza el nuevo nacimiento con un corazón nuevo, que posicionalmente tiene la imputación de una justicia perfecta. Y delante de los ojos de Dios, ese corazón está puro, pero también es puro en una declaración forense, como ya lo hemos aprendido, pero ha comenzado un proceso que se llama el proceso de santificación, donde se está limpiando constantemente. Y les quiero hacer una prueba. Ustedes hagan la prueba en su propia mente, en sus conciencias. Cuando ustedes observan algo que no le agrada al Señor o piensan algo que es impuro, no tiene el deseo y la necesidad de pedir perdón y decirle, Señor, perdóname, límpiame. Y de eso es de lo que Juan habla en 1 de Juan 1:9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados, pero ¿qué hace? Y limpiarnos de toda maldad. Y en el contexto, Él mismo dice, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de todo pecado. ¿Saben cómo está el verbo? El verbo es un verbo tenso, es un verbo en un tiempo perfecto, es un verbo que es una acción continua. La sangre de Cristo nos está limpiando constantemente de todo pecado. Entonces necesitamos de verlo panorámicamente así. En el momento de la salvación Dios nos dio un corazón limpio, puro, pero comenzamos un proceso de santificación que va a terminar en lo que se llama la glorificación. Y en la glorificación seremos como Cristo, es decir, sin pecado. Entonces, ese es el corazón puro del que el Señor se está refiriendo aquí. Entonces, cuando hablamos de un corazón puro, estamos hablando de un corazón que ha sido purificado por Dios en el momento de la conversión y que está siendo constantemente limpiado, purificado. Por eso nos acercamos a Dios pidiendo perdón constantemente. Confesamos nuestros pecados, deseamos apartarnos de ellos. En su comentario bíblico, MacArthur comenta lo siguiente hablando de un corazón puro. Dice, se refiere a una pureza interior que va más allá de lo moral. Es una transformación espiritual
solamente posible por la gracia de Dios. Y esa pureza permite al creyente ver a Dios, primero a través de la fe y luego en la eternidad en su gloria. Esta frase describe exactamente lo que acabamos de hablar, exactamente lo mismo. En el momento de nuestra conversión, Dios nos da un corazón nuevo y puro, por su misericordia, por su gracia. Es decir, nadie se puede purificar el corazón. Ese es el punto de este versículo. Nadie nos podemos purificar el corazón. Dios nos lo tiene que purificar por su gracia, a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y en ese momento comienza este proceso. Carlos Spurgeon escribió lo siguiente, él dice: Cristo está tratando con los espíritus de los hombres, con su naturaleza interior y espiritual. Hizo esto más o menos en todas las bienaventuranzas. Y esta golpea el centro mismo del objetivo cuando dice: bienaventurados los puros, dice, no en el lenguaje o en las acciones, y mucho menos bienaventurados los puros en las ceremonias o en los vestidos o en comida, sino bienaventurados los limpios de corazón. O sea, va al punto, hermanos. Es como, por ejemplo, en esta noche, todos estamos acá. Exteriormente todos nos vemos como buenos cristianos, ¿no es así? Y esperamos que esa sea la realidad, que venimos con un corazón genuino, con deseo de adorar a Dios. Pero la realidad es que solo Dios conoce la integridad de nuestro corazón, si es completa en estar aquí, o si venimos porque la esposa nos jaló, o porque el esposo forzó a la esposa, o porque los papás forzaron a los hijos, o porque quiero ir porque me conviene, o quiero ir porque ¿qué van a decir de mí si no voy? Sí entendemos el punto, ¿no? El punto es nuestro corazón íntegro en estar aquí en esta noche. Esa es la pregunta que nos debemos de hacer, porque es el punto que está tratando el Señor Jesucristo. Entonces la idea aquí es que los que son gozosos, los bienaventurados, aquí está hablando del gozo que produce la santidad de la vida del creyente. Y lo que está haciendo Jesús es ligando o conectando la santidad con el ver a Dios. Y esto lo dice Pablo muy claro en su epístola a Timoteo. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice Pedro en el capítulo número 1, versículo 15. Dice, sed pues vosotros santos como vuestro Padre es santo, porque escrito está, sed vosotros santos. Entonces, estamos hablando de que Dios, el único Dios verdadero, está completamente ligado a la santidad del corazón, no necesariamente a las actitudes externas. Nuestras actitudes externas pues, son buenas, por decir así. Es bueno que estemos aquí, que estemos presentes. Es bueno que hayamos hecho un esfuerzo en estar acá. Es bueno sentarnos y escuchar la Escritura. Todo eso es bueno, pero todo eso externo tiene que estar conectado a que el corazón es un corazón íntegro para con Dios. Está ahí completamente. Que no está diciendo, cómo quisiera estar en casa porque hay un juego de fútbol y no sé, ¿cómo irán? Y saca el teléfono y está viendo el resultado. No estoy diciendo que eso está pasando hoy, no, es miércoles, ¿no? Pero si le gusta el fútbol americano, el lunes hay fútbol americano. O los domingos, ¿no? Cuando llega el Mundial. Recuerdo una final entre Argentina y Brasil, cuando estaba uno llamado Ronaldo, el primer Ronaldo. Y recuerdo que en la iglesia había mucho fanatismo por el fútbol en ese tiempo. Y el pastor predicó un mensaje carrereado. Él era argentino. Y pusieron una televisión grande, comida, todo. Y le metió una goleada Brasil-Argentina. De balde haber terminado el servicio, ¿no? Temprano, ¿no? Pero no está el corazón para la adoración. El fútbol es secundario si es en domingo. El domingo es el día del Señor. Y tiene que haber un corazón íntegro completamente para el Señor. Entonces, ese es simplemente un pequeño ejemplo. Ahora, volviendo al corazón, el problema que la Escritura plantea es uno como lo dice Jeremías 17:9.
engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, si el corazón es engañoso más que de todas las cosas y perverso, ¿quién podrá ver a Dios? Y la respuesta es nadie. Nadie. Como dice Romanos 3, 22 al 23, en la última parte del versículo 22. Porque no hay diferencia en ninguno de los hombres. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie. ¿Cuál es la solución? Es el Evangelio. Y esto no es nuevo, hermanos. Esto no es algo que podíamos decir, es que los hombres en el tiempo de Jeremías, esos sí eran malos. Porque recuerden, hermanos, que en la historia, en la época de Spurgeon, vino lo que se llamaba la era de la iluminación, donde el ser humano decía, somos buenos, no somos tan malos. Y empezó a haber una visión de sí mismos tan equivocada, pero es un problema que no comenzó en el tiempo de Jeremías, es un problema que se describe desde el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo número 6, Génesis 6, si no han marcado este versículo, hermanos, yo les animo a que ustedes lo marquen en sus Biblias. Génesis 6, versículo número 5, dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Primero, ¿quién vio? Dios. ¿A quién vio? A los hombres de la tierra. ¿Qué vio en los hombres de la tierra? Que su maldad era mucha. Ahora, está hablando de las obras externas, pero luego el versículo avanza al corazón. Dice, y que toda intención, escuchen esto, de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Podemos ver este versículo, hermanos? Es Dios quien quien nos evalúa. Es Dios quien ve que nuestras acciones son malvadas. Es Dios quien ve que nuestro corazón tiene una inclinación solamente a hacer el mal. Y la única razón por la que no hacemos, cuando no estamos en Cristo, todo el mal que podríamos hacer, es porque Dios en su misericordia ha puesto restricciones. El espíritu que detiene el mal en el mundo, el espíritu de Dios, nuestros padres que nos pusieron líneas para no cruzar y cuando los cruzaron nos castigaron, la autoridad que castiga al malhechor y todas estas cosas. Entonces el problema es un problema del corazón. El Señor Jesucristo es el único del que se puede decir que no tiene pecado, que no tuvo pecado, que jamás practicó el pecado. Él le dijo a sus enemigos en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y la respuesta es, nadie. Nadie podría redarguir al Señor Jesucristo. Solo Jesús fue quien no hizo pecado. Miren la frase tan hermosa que utiliza el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:22. Para referirse al Señor Jesucristo, él utiliza esta frase y en el capítulo primera de Pedro 2:22 dice, el cual no cometió pecado, él está citando Isaías 53:9, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. O sea, está hablando del Señor Jesucristo, que Él es el único que llena la cualidad o el requisito para poder ver a Dios. Por eso dice la Escritura en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba cara a cara con Dios. Es decir, tenían comunión uno al otro. En la eternidad siempre Cristo ha estado con él. Aparte de Cristo, no hay un solo hombre nacido de mujer en esta tierra que cumpla con el requisito de tener un corazón puro en sí mismo. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a buscar una justicia externa, no interna. Y es la justicia que Dios provee. La persona que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, Dios es, hay una clarificación de que nuestra salvación no fue por obras, sino por la obra del Espíritu Santo. Dice el 3:5, Tito 3:5, Él nos salvó. Noten que está diciendo, no comenzó una salvación, no, Él nos salvó. Ya nos salvó. Fue Dios quien nos salvó.
La salvación que Dios da no la pierde el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios la dio. Dice, Él nos salvó. Cuando Dios salva a una persona, esa persona es salva. Entonces vemos, dice el versículo, Él nos salvó. Y luego aquí nos dice, ¿de qué forma no ocurrió esa salvación? No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y luego viene la palabrita, esta que es una conjunción de contraste, que ustedes ya la han estudiado, dice, sino. Hablando de todo lo opuesto, eso significa esta frase de contraste. Sino. ¿Sino qué? Y hace una pregunta. Conforme a su misericordia. O sea, Él tuvo misericordia de nosotros y luego dice, por medio del lavamiento nos lavó, nos regeneró y la renovación del Espíritu Santo. O sea que ha hecho una obra en nuestros corazones y por eso un corazón puede llegar a ser un corazón limpio. Limpio. En Juan capítulo número 3, Nicodemo se presenta ante el Señor Jesucristo y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor le contesta en el versículo 3, Juan 3:3, dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tiene que haber un nacimiento para recibir un corazón nuevo. Sin ese nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Y acá Mateo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿cómo se obtiene un corazón limpio? Y la pregunta es, naciendo de nuevo. Ahora, necesitamos de entender esto, porque eso es algo en el que hay mucha confusión entre el cristianismo. Yo mismo fui una persona confundida en cuanto a este texto. Muchos creen que nacer de nuevo, que Jesús está diciendo, mira Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Órale, nace de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Pues nomás recíbeme en tu corazón. No dice eso. Jesús no está diciéndole que él tiene que hacer algo. Jesús le está diciendo lo que le debe de ocurrir para que él nazca de nuevo. Dios lo tiene que hacer nacer de nuevo. Dios engendra a las personas y nacen de nuevo. Entonces Jesús no está hablando aquí de un requisito que él tiene que hacer como se cree comúnmente, sino de algo que le tiene que ocurrir. Y vean cómo la analogía que Jesús utiliza. Les quiero hacer una pregunta a ustedes. En el momento de su concepción, ¿qué decisión tomaron ustedes para la concepción de su nacimiento? Ninguno. ¿Qué decisiones tomaron en el vientre de su madre para desarrollarse? Ninguno. ¿Ustedes pusieron la fecha de salir del vientre de la mamá para nacer de nuevo? No. Por eso Jesús usa esa analogía. Dios nos tiene que engendrar y Dios nos tiene que hacer nacer de nuevo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, con la predicación del Evangelio. El Evangelio se predica, el que escuche que es pecador y que Jesús es el único Salvador y que tiene que responder en arrepentimiento y fe, poner su confianza en Cristo, Dios le hace nacer de nuevo a esa persona. Pero es Dios quien da los oídos, es Dios quien da el poder ver. Entonces Jesús dice aquí, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta de Nicodemo es que él no entiende. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, esta frase, nacer del agua, muchos han interpretado que se refiere a ser bautizado, pero no puede ser. ¿Por qué razón? Porque la forma en la que el Señor Jesucristo utiliza el agua para hablar con sus discípulos, les dice, vosotros ya habéis sido lavados por la palabra que os he hablado. En el uso del agua, Jesús dice, yo soy el agua de vida, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Entonces está hablando del agua espiritual.
Está hablando no de agua física, porque el bautismo simplemente en la inmersión en el agua es una representación externa de algo que ocurrió internamente. Por esa razón, no se refiere a eso. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y luego va a haber una referencia al Antiguo Testamento, una idea en el Antiguo Testamento. Jesús vuelve a decir, dice en el versículo número 4, versículo número 4, dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús responde, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido, escuchen esto, del Espíritu, Espíritu es. Es el Espíritu de Dios quien aplica la obra de la redención a nuestras vidas. Hermanos, en el momento de nuestra conversión pasa algo que es milagroso. Y yo les voy a hacer la misma recomendación que siempre les hago cuando llegamos a este punto. Lean el libro de John Piper, 5 puntos se llama. 5 puntos. Donde habla de las doctrinas de la gracia. Y en las doctrinas de la gracia, cuando llega al nuevo nacimiento, cuando habla de la gracia del Espíritu de Dios, del llamamiento eficaz que hace el Espíritu de Dios, es que usted escucha la predicación del Evangelio el día que creyó y usted vio que es pecador. ¿No es así, hermanos? Usted vio que ocupaba arrepentirse, necesitaba arrepentirse. Y cuando le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, no importa cómo le dijeron, acepta a Cristo, levanta tu mano, no importa cómo le hayan dicho. El punto es si usted pudo ver y tuvo la necesidad y así nació de nuevo. Fue porque el Espíritu de Dios, como dice Piper en el libro, le llamó eficazmente y el Espíritu rompió toda resistencia de su corazón para que usted pudiera venir. Y le dio la voluntad para venir, porque le hizo nacer de nuevo. Entonces aquí vemos en el versículo número 7, dice, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu otra vez. Y luego viene Nicodemo. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Y esta respuesta del Señor Jesucristo es una referencia a Ezequiel capítulo 36 hasta el versículo número 25 y 27, donde Dios hace la promesa de que daría corazón nuevo, espíritu nuevo, y los lavaría de sus pecados. Entonces es Dios quien cumple esa promesa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, cómo dice la Escritura. Por ejemplo, en la porción que acabo de citar del libro de Ezequiel, en los versículos 26 al 27, tiene que ver con que la regeneración no pasa en el viejo corazón humano endurecido, sino que en el que ha sido creado, aquel que ha sido dado un corazón nuevo, y ese corazón nuevo produce de ahí en adelante una forma de vida que es completamente nueva. Y esa es una referencia al principio que se encuentra aquí en Ezequiel. Entonces, por ejemplo, también David dice eso del corazón. Dice en el Salmo 51, en el versículo número 10, él habla de la integridad en lo íntimo. Él habla del corazón puro, del corazón limpio. En el Salmo 77, versículo número 1, se habla de la bondad de Dios, de que Dios es perfecto, Dios es limpio y que tiene comunión solo con los de limpio corazón. Salmo 23, en el versículo número 3, hay un énfasis de que me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Es decir, que Dios solamente tiene comunión con los de corazón limpio. Entonces, Dios tiene comunión con los que ha salvado, porque Él les dio el corazón limpio, posicionalmente. Y Él les dio un corazón que se está purificando, que se está limpiando. Y hermanos, de acuerdo a las promesas de Dios, un día tendremos un corazón limpio.
¿No se enfada con usted mismo cuando pecamos? Yo sí me enfado, hermanos. Y a veces digo, qué miserable soy. Me enojo cuando no me debo de enojar. Tengo a veces sentir de envidia. Tengo a veces quisiera tener otras cosas que no tengo. Y mi carne me da mucha lucha, mucha batalla. Pero solo la palabra de Dios me ayuda a contrarrestar todo eso y a confesar mi pecado y a pedirle al Señor que me limpie. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos, hermanos. Olvidémonos de las apariencias. No cultive un corazón de apariencias. Cultive un corazón genuino delante de Dios, confesando su pecado, buscando que el Señor le limpie y le purifique. Vean, hermanos, en Primera de Pedro, y quiero terminar con este versículo. Primera de Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo número 16. Ya lo cité anteriormente, pero quiero volver a que lo leamos y terminamos con este pensamiento. Entonces, queremos concluir en el capítulo 1 de Primera de Pedro 1:16, donde dice la Escritura, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón o los santos, porque ellos verán a Dios. Y finalizo diciendo una vez más que la bienaventuranza plena en esta vida no está en las cosas materiales ni en la ausencia de los problemas, sino en un corazón que ha sido purificado por Dios, un corazón nuevo y un corazón que Dios purifica cada día cuando confesamos nuestro pecado. Ahí está la verdadera bienaventuranza. Desear ver a Dios, buscar tener un corazón libre de contaminación a través de la confesión de nuestro pecado y la limpieza de Dios, pero un corazón completo, íntegro para con Dios. Que no sea un corazón a la mitad. Que sí hace cosas externas para con Dios y para con los demás, pero que la realidad interna del corazón está dividida. Es como una persona cuando dice, yo creo en Cristo para la salvación para el perdón de mis pecados, para mi salvación, pero también creo que debo de hacer cosas buenas. No es un corazón que está puesto completamente en Cristo. Porque cuando decimos, cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, eso es lo que queremos decir. Que el corazón debe estar enfocado directamente en Cristo, reconociendo que Él es el único Salvador y que es un Salvador suficiente. Y el corazón tiene que poner esa confianza ahí. Es la justicia de Dios que se obtiene por la fe en Cristo para todos los que creen en Él, como dice Pablo en Romanos 3:22. Entonces, hermanos, si el Señor nos lo permite, la semana próxima vamos a continuar con la promesa. Pero ahora, como el Señor nos ha salvado y nos ha dado un corazón nuevo, adoremos a Dios con ese corazón a través de los cantos. Vamos a seguir adorando al Señor.